Podcast. Continuamos en Ser Historia, abrimos ese particular diccionario histórico en donde descubrimos el significado y el origen y el trasfondo histórico de algunas de las palabras de nuestra lengua, el castellano, el español, y lo hacemos como siempre en esta sección de Historia de las Palabras con José Luis Díaz Prieto, palabrista. José Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un placer, Nacho. En esta ocasión nos traes una palabra que es cierto, es difícil de pronunciar, también no es muy agraciada desde el punto de vista de la fonética, del sonido. Desamortización. Es una palabra horrible, Nacho. Horrible. Yo creo que también por su significado, ¿eh? Yo tengo alguna palabra favorita, la palabra más bella del idioma español, que por si te interesa te diré que para mí es arrebol, que es la palabra más bonita. Y yo creo que la palabra más fea, una de las candidatas podría ser desamortización y amortización, que vamos a hablar de las dos, porque son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero sin embargo es una palabra con muchísima historia, ¿eh? Porque todos los que hemos estudiado historia de España, pues sabemos que se nos ha hablado de la desamortización de Mendizábal, ¿no? Sí. 1800, que tuvo lugar entre 1835 y 44, y no fue la única desamortización, ni tampoco ni la primera ni la última, ¿no? Entonces, lo interesante es saber ¿qué es esto de desamortización? ¿Qué es esto de amortización? ¿Por qué se utiliza en tantos contextos diferentes para una hipoteca, para un asiento contable, etcétera, ¿no? Mira, realmente el origen de la palabra es en la Edad Media. Si nos viajamos a la Edad Media, encontramos el verbo amortizare, con D, amortizare, que era el acto de apagar la vela. Como nos iluminábamos con velas, pues amortizar era dar muerte a la llama, ¿no? Fíjate que la relación entre la llama y la muerte no solamente está en esta palabra de amortizar, como vamos a amortizar la vela. Fíjate que todavía seguimos diciendo que una vela tiene una llama mortecina. Es decir, siempre vinculamos la vida la vinculamos al fuego y la muerte la vinculamos al fuego que se apaga. Esto es interesante, es una constante, es un tópico del pensamiento humano, ¿no? Un lugar común del pensamiento humano. Pero, sin embargo, en el ámbito económico, la palabra amortizar, que servía, como digo, para señalar cómo se apagaba una vela, se aplicaba a tierras o fincas que poseía la iglesia o los nobles o los grandes terratenientes, que precisamente por estar en manos de la iglesia estaban como muertas. Y tú dirás, ¿cómo que muertas? ¿Cómo puede ser una tierra muerta? Muerta, claro, en el sentido... nadie las cultivaba o nadie las estaban abandonadas. Necesariamente eso, ¿no? No necesariamente, la podían cultivar y seguía siendo muerta en el sentido de que no estaba en la vida comercial, no estaba disponible para ser vendida, para ser troceada, para ser alquilada. No, eran bienes, los bienes de la iglesia, que no se podían meter dentro del curso, del agio normal de actividad comercial. Y esto tenía consecuencias. Se pensaba, los primitivos economistas pensaban que esto tenía consecuencias pues negativas, ¿no? El que estuviese realmente en manos muertas. Y estos eran los bienes amortizados. Todos los bienes de la iglesia, por definición, en el medievo, eran bienes amortizados. Y también lo eran algunos terrenos de grandes terratenientes, que eran bienes vinculados a una familia y que bajo ningún concepto se podían vender, ¿no? Entonces, este es el concepto inicial de la palabra amortizar. Y bueno, también se utilizaba amortizar, pues por cuando en un sentido analógico, pues si un deudor pagaba una deuda, el propietario se quedaba sin el ingreso que le daba ese crédito que había ofrecido, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista del propietario del bien, quedaba amortizado, quedaba muerto, ya no me produce nada, ¿eh? Entonces, la tierra quedaba también, desde ese punto de vista del propietario, amortizado, ¿no? Claro, desde este punto de vista, claro, parece poesía pura, ¿no? Aunque estemos hablando de términos un poco feos desde el punto de vista del sonido, pero no deja de ser poesía casi, ¿no? ¿no? Sí, realmente la idea de amortizar en todas las acepciones, que pueden ser desde extinguir una deuda, cancelar una inversión, anotar en la contabilidad el deterioro de un bien, o suprimir algo de la circulación. A veces lees los periódicos y dice, el ministerio quiere amortizar 50 puestos de no sé qué. Pues lo que quiere decir con amortizar es quitar de la circulación. Siempre está la idea de neutralizar la vida económica, la vigencia económica de algo, ¿no? Entonces, en el medievo significaba
colocar bienes amortizados en los bienes en manos muertas. Y por lo tanto, si por razones económicas, por razones de mejorar las cuentas del Estado, se decidía expropiar esos bienes y meterlos en circulación, a ese proceso por el cual en el año entre el 34 y el 44 del siglo XIX se expropiaron 2/3 de los bienes de la Iglesia, fíjate, y la Iglesia creo que hoy en día la Iglesia junto con la Renfe sigue siendo la mayor propietaria de terrenos en España, ¿eh? Creo que son los dos que tienen más, me parece, no sé, pues el 60% se expropió y se vendió en 1834 a 1844, ¿no? Y claro, como se quitaba de manos muertas, se surgió el palabra feísimo de desamortizar, es decir, quitar de manos muertas, ¿no? Sacarle de la sujeción a la Iglesia, ¿no? Esto tuvo un impacto económico grande, como tú muy bien sabes, por historia, y fue lo que dio origen a una burguesía decimonónica muy enriquecida, ¿no? A la gran burguesía, pues desde el Marqués de Salamanca, en fin, a un montón de grandes empresarios, ¿no? que en el siglo XIX pues, se hicieron inmensamente ricos porque con la desamortización pudieron comprar a un precio muy bajo enormes propiedades, tierras, bienes, edificios, un montón de cosas que tenía la Iglesia y que realmente pues al final lo cierto es que arreglaron un poco las cuentas del Estado, pero crearon también muchos problemas con la Iglesia y en cierto modo las décadas de ese siglo oscuro que fue el XIX para España, donde llegamos a tener hasta tres guerras a la vez, prácticamente la cantonal, la de Filipinas, en fin, era la carlista, las tres guerras carlistas, pues esto también está un poco derivado de la desamortización. Por eso, aunque sea una palabra muy fea, desamortización, yo creo que nos ha parecido interesante mencionarla porque realmente primero explicamos el porqué de esta palabra y segundo porque indudablemente es una palabra con mucha historia de la economía y de la vida política española, pero eso ya es otra historia. Claro, así que fíjate, estaba pensando que podríamos pensar, ¿no? Ahora la palabra desamortización tiene ese significado, es un poco más bonita de lo que lo escuchábamos hace unos minutos, y no solamente desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista de la propia palabra, sino también de todo lo que conllevó después, ¿no? Desde el punto de vista económico, es decir, quizás es una de las palabras que más impacto ha tenido en la historia. Sí, definió una situación terrible de tensión con la Iglesia entre el liberalismo, el carlismo, etcétera, donde la Iglesia en muchos casos se posicionó junto al carlismo, también un poco ahí por el estigma, por la cicatriz que había creado la desamortización, que para la Iglesia fue un atropello pues brutal, ¿no? Pero que, bueno, fue realizado generalmente por políticos muy vinculados a la masonería, como Mendizábal, ¿no? Y que como tú muy bien has dicho, impactó enormemente en la historia del siglo XIX español, un siglo muy triste, por cierto. Bueno, esto es un poco lo que queremos sacar a la luz con la historia de esta palabra desamortización, que tiene ese origen tan curioso, ¿no? De apagar la vela, qué curioso, y que nos ayuda a comprender también un poco el desarrollo de la historia de España en el siglo XIX. Es lo que hemos estado hablando en los últimos minutos con nuestro palabrista oficial aquí en Ser Historia, José Luis Díaz Prieto, que no lo suelo decir, pero es una persona vinculada al mundo de la comunicación, de la publicidad, y de ahí conoce tanto esta historia de las palabras. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.